Buenas tardes. Bueno, en este video lo que vamos a hacer es continuar con el desarrollo del tema de programación orientada a objetos y en este video en particular lo que vamos a ver es el concepto de herencia y vamos a ver cómo aplicarlo para recorrer una colección de objetos que tienen un mismo objeto padre. En el video anterior habíamos visto, teniendo un programa, ¿sí?, cómo implementar la lógica de un rectángulo a través de un objeto de una clase, ¿sí? Esta clase tenía miembros privados, como la base, la altura, el perímetro, tenía métodos públicos para el cálculo de área, cálculo de perímetro, y teníamos propiedades, que era la forma en la que nosotros podíamos ingresar los valores a la clase rectángulo, ¿sí?, y podíamos efectuar algún tipo de control, de validación de los valores que se están cargando. Estas propiedades eran públicas y tenían dos miembros: un miembro que se llama get, que es el que se ejecuta cuando se lee esta propiedad, y un miembro que se llama set, que es el que se ejecuta cuando uno pretende escribir esta propiedad. En el set, uno lo que hace es esta validación de la que hablamos, de decir, bueno, si el valor que se está ingresando está dentro de un rango, por ejemplo, hacer algo para tomarlo, o en el caso de que esté fuera de este rango, que sea un valor no permitido, bueno, poner un valor por defecto. Por ejemplo, si acá nosotros para un rectángulo quisiéramos poner una base con un número negativo, en el set, cuando se ejecuta esa operación de escritura de la propiedad, se va a ejecutar el set, y al ejecutarse este condicional va a poner el valor por defecto de base en 1, si por ejemplo pusimos base igual a -3. De esta forma también podíamos proceder para la carga de la propiedad de la altura. A partir de ello podíamos crear una instancia del objeto rectángulo, ¿sí?, de esta manera, colocando el tipo, el nombre, igual a new, de nuevo el tipo, asignábamos los valores a las propiedades y después hacíamos el cálculo del área y del perímetro y lo imprimíamos. Después vimos que se pueden armar objetos, vectores de estos objetos. Como de la misma manera que cuando hacíamos un vector de enteros o un vector de strings, utilizando los corchetes, ¿sí? En este caso estoy declarando un vector de 3 rectángulos. Aquí es donde se especificaba el tamaño del vector. Una vez creado este vector, con cada uno de los elementos 0, 1 y 2 procedo de la misma manera que si tuviera un rectángulo definido así, ¿sí? R entre corchetes 0 igual a new rectángulo, y después le asigno los valores a la propiedad de la base y la propiedad de la altura. Lo mismo con el 1, lo mismo con el 2. El hecho de tenerlos organizados dentro de un vector lo que me da la posibilidad es de utilizar un for para recorrer todo este vector. Entonces hago un for n igual a 0 hasta que mientras que n sea menor que 3, incrementando. Y en cada una de estas iteraciones se va calculando el área de los R sub n rectángulos que haya cargados en este vector, ¿sí? N va tomando los valores 0, 1 y 2, ¿sí?, y se va calculando el área de cada uno de ellos y se va imprimiendo un mensaje que indica cada uno de las áreas de los rectángulos cargados, ¿sí? Fíjense que yo en este caso tengo un número determinado de rectángulos que está definido por el numerito que yo ponga acá, ¿sí? Si yo cambio el tamaño del vector, agrego más código para cada uno de estos elementos nuevos, también tengo que modificar este valor que está acá dentro del for para que lo recorra.
Después vimos las listas dinámicas. Las listas dinámicas que son colecciones de objetos, ¿sí? Acá habíamos visto que hay que verificar de tener arriba de todo el Using System Collection Generic, ¿sí? Este de acá. Si no, el list se los va a subrayar como si fuese un error. Por lo tanto, hay que verificar eso. Las listas se especifican con la palabra clave list, y entre estos signos de mayor y menor se especifica el tipo de dato que va a almacenar esta lista. Para este caso, del ejemplo que habíamos visto en el video anterior, habíamos armado una lista de objetos del tipo rectángulo. La llamamos lista de rectángulos, ¿sí? Y se crea de esta manera. Una vez creada la lista, creo los rectángulos de la misma manera que lo hicimos acá. RA, RB, RC y RD, y le asigno valores a cada una de las propiedades. ¿Sí? Y una vez que tengo todo esto agregado, todo esto creado, puedo agregar mediante el método add. Lista de rectángulos.add RA, RB, C, D, y fíjense que aquí inclusive hasta puedo agregarlo 2 veces a el rectángulo D. ¿Sí? Entonces esta lista no va a tener un límite en cantidad de objetos que va a contener, como era el caso del vector. Yo prefijo de antemano que voy a tener un tamaño 3. Acá yo puedo seguir ejecutando el comando add y voy a seguir agregando y seguir agregando. A partir de que yo tengo una cantidad no definida de elementos dentro de las listas, aparece el for each. El for each es como una modificación o un pequeño cambio sobre el for, ¿sí? Que lo que hace es va a recorrer toda la colección, todos los elementos de la colección, ¿sí? For each significaría por cada, ¿sí? Si quisiéramos leer esta línea, vendría a ser por cada rectángulo R en la colección lista de rectángulos, repetí esto. ¿Sí? Entonces, for each rectángulo R in lista rectángulos, lo que va a hacer es cálculo del área y después imprimir este mensaje. ¿Sí? Entonces, si yo después sigo agregando, por ejemplo, más elementos, puedo agregar todos los que quiera. De este for each no tengo que tocar nada. ¿Por qué? Porque el for each recorre la colección completa, sin importarle cuántos elementos haya dentro. ¿Sí? Esto es lo que habíamos visto en el último video. Hasta aquí habíamos llegado. Ahora, en nuestro problema de figuras geométricas no teníamos únicamente rectángulos, teníamos también triángulos, círculos, y era extensible a cualquier tipo de figura geométrica. ¿Sí? Yo podía ir agregando acá más clases para cada una de las figuras geométricas, que era la ejercitación que ustedes tienen que hacer. Ahora, fíjense que aún así las listas dinámicas nos ahorran bastante trabajo por el hecho de no tener un límite. ¿Sí? Yo puedo seguir agregando y seguir agregando. Tengo una restricción de que, por ejemplo, si tengo rectángulos y triángulos, bueno, voy a tener una lista de rectángulos y voy a tener otra lista de triángulos, ¿sí? Y otra lista de circunferencias. Y si yo quisiera de repente tener una función en mi programa principal que sea imprimir el área de todas las figuras, y bueno, voy a tener que tener un for each rectángulo in lista rectángulos, otro for each triángulo in lista de triángulos, y así por cada figura geométrica. ¿Sí? Y si el día de mañana queremos agregar un rombo, y bueno, habrá que agregar la clase rombo y habrá que agregar el for each correspondiente para recorrer esa clase. ¿Sí? Ahora, vamos a ir creando un nuevo proyecto. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar
una, vamos a ponerle un nombre. Lo que vamos a hacer es vamos a crear un nuevo programa y vamos a empezar a modelar un poco mejor esto de la programación orientada a objetos. Pensemos un segundo. Un triángulo, un triángulo rectángulo, un rectángulo, una circunferencia, un cuadrado, un rombo, son todas figuras geométricas. Como conjunto, tenemos el conjunto de figuras geométricas y dentro de figuras geométricas tenemos los casos concretos de cada uno de las figuras que existen. Si bien hablar de una figura geométrica como de forma abstracta no tiene demasiado sentido, sí podemos decir, por ejemplo, que una figura geométrica tiene, independientemente de la forma que tenga, va a tener un área, va a tener un perímetro y va a tener un nombre. Después, si hablamos del caso concreto del rectángulo, bueno, sabremos que tiene 4 lados, que su área se calcula haciendo base por altura y que su perímetro se calcula sumando los lados, ¿sí? De la misma manera, nosotros vamos a trabajar en nuestro programa, en la cual vamos a agregar una clase a este proyecto, donde vamos a definir una clase que se va a llamar figura geométrica. Esta figura geométrica, a esta figura geométrica le vamos a agregar el modificador abstract. ¿Por qué? Porque no vamos a poder crear una instancia de figuras geométricas a secas, ¿sí? De hecho, no existe una figura geométrica general. Nosotros tenemos casos concretos de figura geométrica. Pero sí podemos decir que la figura geométrica va a tener un cálculo de área, un cálculo de perímetro y va a tener un nombre que la va a identificar. Entonces, lo que vamos a hacer es declarar unos métodos cálculo de área que a secas, un cálculo de área de una figura geométrica va a ser cero, no va a tener ningún área. Lo mismo va a pasar con el perímetro. Una figura geométrica que no tiene una forma establecida no tiene ni área ni perímetro. Y vamos a ponerle un nombre. Y que en este caso vamos a ponerle return figura geométrica abstracta sin un nombre en particular. ¿Sí? Una figura geométrica abstracta general va a tener un cálculo de área, un cálculo de perímetro y un nombre. ¿Sí? Ahora tenemos esto que va a ser nuestra clase padre, ¿sí? Que va a ser la figura geométrica. Lo que vamos a hacer ahora es crear una clase que va a ser hija de figura geométrica, que va a ser, en primer caso, por ejemplo, el rectángulo. Esta clase rectángulo va a heredar de la clase figura geométrica, porque un rectángulo es una figura geométrica. Resalto estas dos palabras, es una, porque es la forma en que nos tenemos que dar cuenta cuando aparece este tema de herencia, ¿sí?
cuando yo digo que un rectángulo es una figura geométrica, estoy diciendo que rectángulo va a heredar, y eso se indica con los dos puntos, de figura geométrica. ¿Sí? Volvamos por un segundo aquí a la clase padre figura geométrica. Le voy a agregar aquí el modificador virtual, y ahora vamos a ver por qué, a los tres métodos que tiene. Esta clase rectángulo va a tener miembros privados, que son la base y la altura, y va a tener las propiedades para acceder a esos miembros privados. Yo los voy a copiar y pegar de esta clase que ya tenemos armada solo por un tema de velocidad. ¿Sí? Lo podremos tipear tranquilamente. Y yo voy a copiar todo este código que ya teníamos. Y ya tengo la propiedad base, la propiedad altura, públicas, y los miembros privados base y altura, que son los internos con los que va a trabajar esta clase. Ahora, esta figura geométrica rectángulo va a tener un cálculo de área y un cálculo de perímetro y un nombre, ¿sí? Que como está implementando y está heredando de figura geométrica, lo que voy a escribir aquí es public override. Override significa como sobreescribir, ¿sí? O reemplazar los métodos de, por ejemplo, nombre, ¿sí? Que son estos tres que estaban aquí: nombre, cálculo de perímetro y cálculo de área. Esto que me aparece aquí, yo lo voy a reemplazar con rectángulo, porque es el caso particular para esta clase. De la misma manera lo voy a hacer con el cálculo del área, public override. Fíjense que cuando yo escribo override, automáticamente me lista los métodos sobre los cuales puedo hacer override, y me aparecen los que yo marqué como virtual aquí. Si yo le saco el virtual, no me aparecen más en ese listado. Para el cálculo del área, en el caso del rectángulo, ¿qué tengo que hacer? Base por altura. Base por altura. ¿Sí? Y para el cálculo del perímetro, public override, cálculo de perímetro. Y vamos a reemplazar esto por base por 2 más altura por 2. Paréntesis, ahí está. Bien. Y de esta manera yo estoy haciendo un override, estoy reemplazando el código de la clase padre de figuras geométricas con el código que necesito para la clase rectángulo, en este caso la clase hija de figuras geométricas. ¿Sí? Este override lo puedo hacer porque le agregué el modificador virtual a los métodos de la clase abstracta figura geométrica. Y el resto de los campos son campos particulares del rectángulo. Por ejemplo, para una circunferencia no vamos a tener base altura, sino que vamos a tener únicamente radio. Pero sí vamos a tener un nombre, un área y un perímetro. Vamos a hacer lo mismo ahora, pero con un triángulo rectángulo. Agregar clase.
triángulo rectángulo, le ponemos un modificador public class. Un triángulo rectángulo también es una figura geométrica. ¿Sí? Voy a pegar el código de base y altura, ¿sí? Porque tenemos, al igual que el rectángulo, tiene una base y tiene una altura. Y voy a hacer el override correspondiente de los tres métodos de la clase padre, pero ahora voy a reemplazar el código para que sean los de un triángulo. Entonces, public override nombre, retornar triángulo rectángulo, olvidé las comillas, public override cálculo del área. El cálculo para el caso del triángulo es base por altura sobre 2, base por altura, entre paréntesis, dividido 2. Y por último, public override cálculo de perímetro. Para el cálculo de perímetro pasa algo particular. En un triángulo rectángulo yo tengo la base, tengo la altura, pero no tengo la hipotenusa, la tengo que calcular. El cálculo de la hipotenusa lo vamos a hacer con una función privada. ¿Sí? Una función que no va a estar accesible desde el programa, sino que va a ser algo interno de esta clase en particular. Y para el cálculo de la hipotenusa, ustedes recordarán que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces, punto square root de base por base, o el cuadrado de la base, más altura por altura, o sea, altura al cuadrado. Entonces, para el caso del perímetro de este triángulo, ¿qué voy a tener? Voy a tener la base, más la altura, más la hipotenusa. ¿Sí? Y de esta manera estoy haciendo la implementación de los métodos que pertenecen a la clase padre figura geométrica, y estoy haciendo el override del código interno de cada uno de estos métodos, ¿sí? Porque todos tienen un área, pero la forma de calcularla es distinta. Bien, entonces tenemos en este caso las dos figuras geométricas, ¿sí? Después vemos si podemos agregar una más. Tengo rectángulos y triángulos rectángulos. Vamos a crear la instancia de un rectángulo, R1 igual a new rectángulo, R1.base, propiedad base igual a 10, R1.propiedad altura igual a 20, console.writeLine, podemos poner así, el perímetro de R1.nombre es más R1.cálculo perímetro punto total. Bien. Ahí está. En este caso, le damos valores a la base, a la altura,
e imprimimos este mensaje. Lo podemos ejecutar para ver qué es lo que va a hacer. ¿Sí? El perímetro del rectángulo es 60. Y de la misma manera vamos a hacerlo con el área. Área. El perímetro del rectángulo es 60, el área del rectángulo es 200. Fíjense que este rectángulo es el resultado de este método nombre y este número es el resultado del método de cálculo de perímetro. ¿Sí? De igual manera, puedo crear un triángulo T1. T1 va a ser todo lo mismo, nada más que va a ser las mismas cuentas, pero para un triángulo rectángulo. Acá me equivoqué en algún lado. Acá tengo que decir triángulo rectángulo. Dijimos que vamos a crear un triángulo rectángulo. Ahí está. 5. Ahí está. Para el rectángulo, para el triángulo. Bien. Hasta aquí lo que vimos es el concepto de herencia. Yo tengo una clase abstracta, que es una figura geométrica, que tiene un cálculo del área, un cálculo del perímetro y un nombre. ¿Sí? Y a partir de esta clase abstracta tengo dos clases hijas en el árbol de herencia. El caso de rectángulo tengo base y altura, y tengo la implementación de los métodos de la clase padre con el código correspondiente a la clase hija. Lo mismo para el triángulo. ¿Sí? Y aquí el Visual Studio tiene una herramienta bastante interesante, que es botón derecho, ver, diagrama de clases, que nos muestran en un esquemita justamente esto. ¿Sí? Tenemos una clase abstracta figura geométrica y un rectángulo y un triángulo que son figuras geométricas, por lo tanto implementan los métodos. Bien. Si yo tengo tanto rectángulo como triángulo, son todos del tipo figura geométrica, porque heredan de esta clase. Entonces yo puedo crear más figuras. Por ejemplo, vamos a crear otro triángulo. Rectángulo T2 con la new triángulo rectángulo. T2 punto propiedad base igual a 5. T2 punto propiedad de altura igual a 15. Y bueno, así yo podría seguir con todas las figuras geométricas que tenga. A partir de esto yo puedo crear una lista dinámica, que va a ser de figuras geométricas. Y aquí adentro yo pretendo colocar todas las figuras geométricas, o sea, todas las que implementan y son hijas de esta clase padre. Lista de figuras. Entonces, lista de figuras.add R1. Lista de figuras.add T1 y lista de figuras.add T2. Estoy agregando
a la colección lista de figuras estas tres figuras que creé previamente. Y las puedo agregar porque todas son figuras geométricas. Entonces no tengo problemas. Y ahora puedo recorrer esta colección utilizando el for each. El for each, voy a tener for each, figura geométrica, F, en la colección lista de figuras. Y bueno, en este caso vamos a imprimir algo parecido a lo que tenemos acá. Vamos a imprimir, por ejemplo, console.brightline, nombre de la figura, f.nombre. Vamos a imprimir también perímetro de la figura f.nombre. Vamos a ponerle, agregarlos en el espacio, f. Cálculo de perímetro. Y vamos a hacer lo mismo con el área. Así, molesta. Acá vamos a hacer área de la figura. Y acá en vez de cálculo de perímetro, cálculo de área. Bien. Y vamos a ejecutar para ver qué se imprime. Tenemos el primer rectángulo, el segundo el triángulo. Y aquí tenemos la iteración del for each. Nombre de la figura rectángulo es el R1. 60-200 del triángulo rectángulo que era T1 y del triángulo rectángulo T2 que está aquí. ¿Sí? Esto me permite que si yo de repente empiezo a agregar más clases acá, circunferencias, rombos, hexágonos, todas las que se les ocurran, si las hago y las desarrollo heredando de figura geométrica, yo nunca voy a tener que modificar el código que recorre la colección, porque todos son figuras geométricas. ¿Sí? Por lo tanto, yo acá puedo seguir manteniendo esto y agregar nuevas figuras geométricas que aparentemente son de distinto tipo a esta lista de figuras. ¿Sí? Este es un tema bastante importante porque se lo denomina polimorfismo. Polimorfismo porque en esta colección todas son figuras geométricas, todas tienen el método, por ejemplo, de cálculo de perímetro, pero dependiendo de la instancia que fue creada, el cálculo de perímetro es el que le corresponde al triángulo o el que le corresponde al rectángulo. Eso lo podemos ver ejecutando paso a paso. O sea, el método es el mismo. El tipo es figura geométrica. Pero como se crea una instancia de triángulo, una instancia de rectángulo, el código que se ejecuta es distinto. Vamos a ejecutarlo paso a paso. For each, en el primer caso, F es un rectángulo. Por lo tanto, cuando llegamos al perímetro, se ejecuta el código de rectángulo. En el segundo caso, es un triángulo.
Ahora f es un triángulo rectángulo, por lo tanto se va a ejecutar el código de esta otra clase. Pero el nombre del método, nombre y cálculo de perímetro es el mismo. Pero dependiendo de la clase que fue implementada, es el código que se va a ejecutar. ¿Sí? Los dos temas que vimos hoy son herencia, que es lo que hicimos aquí, con el dos puntos heredo e implemento los métodos de la clase padre, y el polimorfismo, que es esto que viene de la mano de las colecciones y de la mano de el override de los métodos según la clase que va implementando. Vamos a agregar una clase más, que va a ser la clase de circunferencia. ¿Sí? Vamos a agregar botón derecho, agregar clase circunferencia. Vamos a repetir lo que hicimos. Public class circunferencia. Va a heredar de figura geométrica. ¿Sí? En este caso vamos a hacer el override de nombre. Y vamos a poner la circunferencia. O círculo, como ustedes quieran. Public override cálculo del área. Ahora voy a completar porque me faltan definir las propiedades internas. Public override cálculo de perímetro. Para una circunferencia yo no necesito ni base ni altura, solamente necesito conocer el radio. ¿Sí? Entonces vamos a declarar una variable del tipo double, que va a ser el radio. ¿Sí? Y para el área es pi por radio al cuadrado. Entonces mat.pi por, y vamos a poner así, radio por radio. Y para el cálculo del perímetro es pi por diámetro. ¿Sí? Por pi por diámetro o 2 por radio. ¿Sí? Ya tengo, fíjense que ya tengo implementados los métodos de la clase padre, ¿sí? Con los override correspondientes y las fórmulas que corresponden para el caso de una circunferencia. Tengo la variable privada radio, y ahora lo único que tendría que poner es la propiedad para cargar esta variable interna. Entonces, public double, vamos a poner así para diferenciarlo bien. Para el caso del get, que se ejecuta cuando se intenta leer la propiedad, solo vamos a retornar el valor de radio. Y para el caso del set, antes de tomar el valor, ¿sí? Yo podría hacer directamente radio igual a value, ¿sí? Pero no tendría ningún control. Si de repente me ponen que el radio es -2, tendría un problema porque no existe un radio negativo. Entonces vamos a poner if value menor igual a 0, entonces radio igual a 1. Else tomamos el valor. O sea que si algún usuario o el programa intenta colocar un valor menor a 0,
va a poner como valor por defecto el valor 1. ¿Sí? Y así de sencillo cree el modelo de la clase circunferencia que también hereda figura geométrica. Fíjense cómo queda el diagrama de clases ahora. A ver si lo actualizamos. Lo tenemos que reiniciar. Vamos a poner así, botón derecho, ver, diagrama de clases. Y ahora fíjense cómo cambió. Lo que teníamos antes y lo que tenemos ahora. Ahora tenemos una nueva clase, circunferencia, que también es hija de figura geométrica. Vamos al código del programa. Vamos a crear un círculo y lo vamos a agregar al listado de figuras. Circunferencia. Vamos a poner C1 igual a mi circunferencia. C1 punto radio, propiedad radio, igual a 7, por ejemplo. Y ahora vamos a agregarla. Lista de figuras punto add C1. Simplemente agregué la nueva figura. Esto no necesito tocarlo y ya puedo ejecutar. Y tenemos la nueva figura geométrica incorporada a nuestra colección. ¿Sí? Esto es sumamente práctico y le da mucha fuerza a todo lo que es la programación orientada a objetos. En sí es casi el sentido de la programación orientada a objetos. Fíjense que de esta manera yo podría ir agregando y de repente recorrer toda esta, todas las figuras geométricas que haya en el listado y decir, bueno, cuánto es la superficie total de todas las figuras, o sea, la sumatoria de todas las figuras geométricas. Hagamos eso, así nos vamos con ese ejemplo. Por ejemplo, doble sumatoria de áreas. Puede ser for each, por cada figura geométrica f en el listado de figuras, vamos a hacer sumatoria de áreas igual a, vamos a poner así, sumatoria de áreas más f punto cálculo del área. Console punto writeLine fíjense. Fíjense lo que agregué aquí. Declaré una variable, recorro toda la colección y voy acumulando el área de cada una de las figuras que tenga esta colección. ¿Sí? Si lo ejecuto, digo, bueno, la sumatoria de las áreas es 490. Supónganse que agrego otra más. Lo agrego 2 veces. A la circunferencia C1. Ahora es mayor. ¿Sí? Y no tuve que tocar este código. Simplemente yo voy agregando a esta colección y el código sigue funcionando y no tengo que hacer mayores modificaciones. Bien, con esto podemos modificar
nuestro programa inicial, que era el de que le solicitaba al usuario este, que seleccione una figura, que le dé las dimensiones y se iban agregando. Y podemos completar ese ejercicio para que uno vaya haciendo justamente esto. Voy agregando un rectángulo, voy agregando un cuadrado, voy agregando una circunferencia y finalmente puedo imprimir todas o imprimir la sumatoria de las áreas o ver cuánto es el perímetro de todas y puedo ir dándole forma a todo el programa.